¿Me escuchan ahora, cierto? Necesito... Sí, profe, ¿usted nos escucha a nosotros? Sí, sí, Leticia, gracias. Parece que no voy. Lo que pasa es que veo, casi no alcanzo a distinguir lo que aparece en la diapo cuando estoy con este modo de compartir. Entonces, quiero ver si se puede agrandar, porque si no voy a tener que ponerla del modo tradicional nomás. Ah, ya, y logré que se viera más grande para mí. Ya. Ya, chicos, están viendo el PPT, ¿verdad? En modo presentación. Sí, profe. Ya, súper. Ya, entonces sigamos en el bloque que nos queda. Habíamos quedado acá. Bueno, ahí. Entonces, en esta comprensión que debemos ir haciendo a la temática, vamos a entender que ya sea que estemos, me da por presionar el... Ahí sí, ya. Ya sea que estemos en la trayectoria de un desarrollo típico o de un desarrollo atípico, vamos a ir entendiendo de que el ser humano tiene que ir expresando, ¿cierto?, el desarrollo de estas habilidades, que han sido también ampliamente estudiadas desde la psicología como un poco casi desde la descripción clásica de lo que es la psicología, ¿cierto? La disciplina científica que estudia los procesos mentales y la conducta humana, ¿ya? Pero también es común a lo que hacen muchas otras profesiones del área, ¿ya? Entonces, em, cada una de estas habilidades uno las tiene que ir desarrollando en el marco del desarrollo. Puede haber mucha variabilidad, aun cuando estamos dentro de un desarrollo neurotípico, pero yo les decía, ¿cierto? Vienen programadas biológicamente para que se desarrollen cuando ese ser humano, ese niño está en una condición más o menos basal, ¿cierto? En términos ambientales, ¿cierto? Si lo proveemos de algunas condiciones mínimas de cuidados, de cariño, de alimentación afectiva también, ¿cierto? El organismo viene prediseñado para que se empiecen a expresar esos cambios tanto anatómicos en nuestro cuerpo como a nivel cerebral que luego van a expresar estas habilidades, ¿ya? Y esto está, hay periodos de alcance que son universales que yo le esperaría en cualquier niño, ya sea un chiquitito que nace acá en Chile o un niño que nace en la India, ¿cierto? Hay periodos normativos donde ese niño tiene, por ejemplo, que desarrollar el habla, desarrollar el contacto ocular, desarrollar la marcha, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces se empiezan a gestar todas estas áreas que luego van a facilitar ese desarrollo global, ¿ya? ¿Qué ocurre? También acá, ¿cierto? Cuando estamos posicionados desde una trayectoria que es atípica, acá, ¿cierto? Se me queda pegado ahí porque no sé si les aparece a ustedes, pero admití a alguien y se queda pegado. Por eso este modo de presentación es más lento, por eso a mí yo no lo ocupo mucho. Ahí desapareció. Ya no sé. También acá, ¿cierto? Lo que va a ser característico en una trayectoria de desarrollo que es atípica, vamos a entender que se empiezan a advertir en esos niños, en algunos casos muy chiquititos, incluso cuando son bebés, que hay alteración en alguna de estas áreas, ya sea porque se ven alteradas, distintas, o porque se retrasan en su adquisición, o en algunos casos nunca aparecen, ¿ya? Y ahí es donde vamos a entender que lo que tienen en común también las alteraciones del neurodesarrollo es que esas alteraciones se presentan en estas esferas, ¿ya? Ya sea a nivel específico en alguna de estas o en varias de estas o a nivel de una alteración del desarrollo global. Y esas alteraciones se empiezan a observar desde temprana infancia, ¿ya?
Por lo tanto, vamos a entender, ¿cierto?, que en esa lógica pueden existir retrasos específicos o alteraciones específicas en estas habilidades, o lo que también está dentro del eje de la discapacidad intelectual, que es un retraso global del desarrollo, ya que es como el diagnóstico en la línea de la discapacidad intelectual, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero que vamos a entender que dentro del diagnóstico de discapacidad intelectual es posible hacer 3 tipos de diagnóstico, ¿ya? El que hacemos en pie, el que hacen los psicólogos que trabajan en pie. ¿Qué pasó ahora? ¿Alguien me lo bajó? Me apareció el mensaje como que alguien había cargar una copia, sustituir. Como que había tomado el control y me bajó la diapo. Se está cargando de nuevo. Decía que en el contexto de los programas de integración, los 3 posibles diagnósticos dentro del eje de discapacidad intelectual que se solicitan es el de discapacidad intelectual que se da desde los 6 años hacia arriba, ¿ya? Pero también hay otra posibilidad que alude a uno de esos 3 diagnósticos que tiene que ver con esto, con un retraso global del desarrollo. Eso lo vamos a especificar en la próxima clase, pero ya vamos entendiendo esto, ¿cierto? Que si yo observo algún signo de alerta, algún nivel de rezago de retraso en estas habilidades o en todas, podemos ir dando cuenta ya de una sospecha, ¿cierto? Ya empieza a aparecer una especie de hipótesis, ¿ya? A veces esa sospecha parte por los papás, ¿cierto? Mira, es mi segundo hijo y yo no soy ni médico ni psicólogo, pero tengo el recuerdo que mi primer niño a los 2 años ya estaba hablando. Y ahora tengo a mi segundo hijo y veo que ya va por los 2 años y medio y no emite ninguna palabra, solamente emite como sonidos. ¿No estará pasando algo? Y a veces los papás detectan eso, ¿cierto? Y en control de niños sanos, en consulta con pediatra, por ejemplo, alarman de eso, ¿cierto? Aparece un signo de alerta o alarma, que eso se tiene que evaluar, se tiene que objetivar, ¿cierto? A través de una medición, a través de una pesquisa, para evaluar efectivamente si eso que está observando el papá o lo que está sospechando la educadora de párvulos en la sala cuna, en el jardín, efectivamente está todavía dentro de los rangos posibles de desarrollarse y que a lo mejor esa variabilidad está dentro del desarrollo típico, pero está dentro de esta posible variabilidad en un rango de meses que a lo mejor la familia lo estimula más en un área y no en otra, ¿ya? O si no, si estamos cayendo ya en una hipótesis de una posible alteración del neurodesarrollo, porque esto que yo estoy observando retrasado, ¿cierto? Retrasado en la adquisición, ya sea a nivel global de sus habilidades o a nivel específico, efectivamente ya está fuera de lo normativamente esperado a nivel universal, ¿ya? Otra cosa que hay que entender, chicos, de esto es que cada vez que detectemos alguna alteración o retraso, tanto a nivel específico o a nivel global, vamos a entender que eso no es una enfermedad en sí, ¿ya? O no es la condición en sí, eso es el síntoma, ¿ya? Eso que observamos en la conducta, que el niño no lo adquirió o tiene algo particular que me hace sospechar, ¿cierto? Uno lo compara quizás con otros niños en su jardín, con los otros hijos, etcétera, con los primos. Eso que se observa, entre comillas, alterado, es el síntoma de algo que tuvo un origen, un poco de lo que especificábamos antes, ¿cierto? Puede haber un origen más bien genético, en algunos casos alguna sustancia que afectó el neurodesarrollo durante el embarazo o alguna situación de vida que se dio durante el parto o después del nacimiento, pero de alguna manera el síntoma de alteración es lo que se observa, ¿ya? No es la condición o, entre comillas, la enfermedad en sí, cuando alguna de estas situaciones efectivamente está descrita como una enfermedad, ¿cierto? O alguna condición genética, o si lo estamos mirando desde este prisma, ¿cierto? Van a ser consideradas alteraciones o condiciones del neurodesarrollo, ¿ya? Dentro de este mismo punto, entonces, hay que entender esto.
¿Ya? ¿Cómo uno discrimina? ¿Cierto? Como digo, bueno, esto ya estamos hablando de un área de evaluación que en algunas áreas es de expertise nuestra como psicólogo, otras de los médicos, otra de fonoaudiólogos, educadores, ¿cierto? Pero incluso cualquier profesional que trabaje en el ámbito del desarrollo infantil, que trabaje con población infantil, sobre todo en etapas iniciales, por lo general, uno ahí es bien experto en términos de los hitos del desarrollo, ya como en el fondo, de manera universal, el ser humano tiene ciertos hitos que vamos adquiriendo. Entonces, cuando uno tiene ese bagaje teórico comprensivo de cómo se va gestando en el desarrollo, es súper fácil distinguir, a veces hasta sin instrumentos de evaluación, si un niño está presentando algún tipo de rezago, de retraso o alteración, ¿ya? Em, eh, pero aquí aparecen unas tablitas que son las que comentaba la compañera la próxima semana, que yo si quieren se las muestro, se las facilito en grande, porque acá se notaban como poquito en el documento que yo les facilito. Pero hay que entender eso, ¿cierto? Que hay unos hitos del desarrollo que son universales, que por lo general la gente que trabaja con niños chiquititos los maneja. Por ejemplo, uno sabe, aunque no es fonoaudiólogo, uno tiene el eje del lenguaje, por ejemplo, ¿ya? Aunque no sea terapeuta ocupacional, uno conoce sobre hitos psicomotrices, ¿ya? Y lo mismo, un docente, aunque no sea un educador diferencial, por ejemplo, o una educadora de párvulos que está constantemente en un trabajo con niños pequeños, aunque no sea psicólogo, probablemente se va a dar cuenta cuando ese niño tiene alterado el eje social, la interacción social, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que entender eso? Nuevamente, que ese desarrollo de estos hitos, de esas habilidades, ocurren en este intercambio recíproco, ¿cierto?, de factores internos, intrínsecos que aluden al plano biológico, del cual venimos preprogramados, ¿cierto?, genéticamente para desarrollarlo, y la suma, ¿cierto?, de los factores moderadores externos, ambientales, ¿ya? Eso no se puede disociar, ¿ya? Porque ahí lo que ocurre, la conceptualización actual del desarrollo humano no hace esta distinción entre elementos que pesa más, ¿cierto? Lo biológico y lo ambiental. En algunos casos uno puede ver cuando quizás una esfera fue más relevante para el desarrollo que otro, ¿cierto? Una afectación de tipo biológica, tipo enfermedad, o una negligencia extrema, un niño em, em, que quedó privado, ¿cierto? Deprivado socioculturalmente, pero en sí la comprensión actual tiene que ver a que no se entiende un ámbito sin el otro, ¿ya? Es un intercambio transaccional recíproco entre variables de estos dos aspectos los que van a facilitar el desarrollo humano y las conductas que finalmente uno observa o uno evalúa. Y cuando ese desarrollo está en el marco del desarrollo neurotípico, van a aparecer hitos del desarrollo, ya que es esto que aparece acá, ¿cierto? Que yo un poco les vengo comentando, que guarda relación con que universalmente para cada una de esas habilidades, para cada una de esas esferas, hay un rango de tiempo estimado para alcanzarlo, ¿ya? Incluso también va a aparecer aquí esta noción de que a veces cuando yo observo un niño que antes de la edad esperada adquiere una habilidad, ¿cierto? Esto que antes se conocía así como, mira, estos niños son como niños índigos que llamaban, que en realidad es más bien se acerca a la conceptualización de los niños con autismo. Dentro del autismo hay un perfil que por ahí socialmente se empezó a como hacer popular esta concepción de niño como índigo, que también es una cosa más bien cultural, social, que una concepción exacta, ¿cierto? Pero también ocurre, ya nos vamos a ver acá que puede aparecer un signo de alarma cuando este niño o esta niña no alcanza el desarrollo de ciertas habilidades dentro de ese rango de tiempo esperado, ¿ya? A lo mejor observo un retraso o un rezago, ¿ya? Pero además a veces ocurre que aparecen habilidades que de acuerdo a la edad es muy extraño que lo presente. Digo, mira, es un niño muy chiquitito y ya aprendió a leer, ¿cierto? Todavía no va ni al jardín y ya logra diferenciar fonema, grafema, ¿cierto? Lo adquirió solo del ambiente, casi nadie le enseñó y hoy día ya a una edad muy temprana está leyendo, por ejemplo. Y eso era casi como muchas veces en términos como culturales o familiares era como un festejo, así que estamos ante la presencia de un niño que tiene muchas habilidades o que tiene un don o tiene un talento o que es, no sé, un niño índigo, ¿ya? Pero ojo,
eso también muchas veces alarma o alerta más bien a que a lo mejor lo que se está presentando ahí es un desarrollo cerebral que no es típico, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo? De que esa característica, ese entre comillas síntoma, que en el fondo alude a que un niño está presentando una habilidad que debería haber presentado como 5 años después, y que puede ser ya, ok, a lo mejor es fantástica, ¿cierto? A lo mejor le genera cierta destreza, pero por lo general eso viene acompañado con otras áreas del desarrollo que están rezagadas. ¿Ya? Por ejemplo, un niño que se sabe de memoria o aprende a leer solito o sabe de memoria todos los países o todos los dinosaurios, ¿cierto? Casi como lo haría una persona a nivel universitario que estudia esas áreas, pero yo después lo observo que a nivel de interacción con sus compañeritos de jardín, él no dialoga y no interactúa, ¿ya? O que hay otra área, ¿cierto? Que debiese Profe, ya estar desarrollando habilidades y que no las adquiere. Dígame. el D.A, ¿qué sería? Uy, se me olvidó, pero alude a que en el fondo una alteración de estas habilidades, ¿cierto? Déjame, mira, esto mismo, soy yo misma la que las hago, pero después de entre tantas clases, a veces se me olvidan específicamente los conceptos. Probablemente me voy a acordar y te lo voy a decir exactamente, pero alude a que son habilidades en el fondo que se están desarrollando de manera inadecuada, por decirlo de alguna forma, en función de lo que se esperaría en términos de edad. Ya lo mismo que yo estoy comentando ahora. Eh, Espérate, voy a quedar ahí con la bala pasada justamente por no acordarme de por qué resumí esas palabras, porque a veces no me caben en estos cuadritos para que quede ordenadito, yo las voy atomizando. Y a veces son siglas que son ultra conocidas, pero a veces yo hago mis propios ajustes y a veces pasa que cuando vuelvo a retomar la clase de un año a otro, se me, se me olvida. Pero deja acordarme un momento y ahí te voy a decir el término exacto que traté de sintetizar en ese DA, ¿ya? Pero aluda a esto, ya, eso es lo importante, que ojo, no solamente son cosas que uno puede observar rezagadas, sino que a veces también cuando se presenta una habilidad que debería presentarse quizás años después, ¿ya? Lo importante de esto es que cuando aparece un signo de alarma, ya uno le denomina o signo de alerta o signo de alarma, lo que deviene ahí es un diagnóstico precoz, o sea que eso al tiro, y por eso se denomina un signo de alerta o de alarma, ya porque hay que alertarse y por lo general la familia o los papás tienen que evidenciárselo, por ejemplo, en los controles de niños sanos, al pediatra o al profesional que quizás pueda orientar, porque cuando se presenta algún tipo de alteración, eso se tiene que objetivar, ¿ya? Tiene que, entre comillas, intentar dar luz a lo que se denomina hoy día un diagnóstico precoz, ¿ya? Y ojo, cuando estamos hablando hoy día en esta escena de diagnóstico precoz, muchas veces vamos a entender que el diagnóstico como etiqueta no aparece, ¿ya? Sobre todo cuando los niños son muy chiquititos, niños de menos de un año, incluso niños de menos de 3 años, a veces los profesionales que lo atienden o los mismos pediatras, ¿ya? Dejan el diagnóstico como una hipótesis diagnóstica, por ejemplo, posible hipótesis eh, TEA, trastorno espectro autista, o posible hipótesis, un diagnóstico generalizado del desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? El diagnóstico alude más bien a entender si ese signo de alerta o de alarma efectivamente es un indicador que indica alteración, ¿ya? Eh, Llegando o no a una etiqueta diagnóstica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando los niños son muy pequeñitos, la diferenciación entre un cuadro y otro es muy compleja porque los síntomas son muy parecidos. Lo que vamos a observar muchas veces es esto, ¿cierto? Que en el fondo yo veo que el niño no está cumpliendo los hitos del desarrollo, ¿ya? Lo llevo al médico, el médico me dice, sí, lo que usted tenía es esa alarma que me está mostrando, ¿cierto? Eso que observó, yo lo estoy evaluando. Y desde mi expertise médico, ¿cierto? Sé que efectivamente el niño tiene un rezago, tiene un retraso, mira, ya tiene 2 años, no habla, no me mira, no responde al nombre, o tiene, no sé, 9 meses y lo siento y el niño no se puede, el cuerpo, ¿cierto? Sí, efectivamente acá hay un diagnóstico de algún tipo de alteración, ¿ya?
el médico probablemente no se va a arriesgar y no va a saber todavía si eso más bien alude a un autismo, a un trastorno motriz, a una discapacidad intelectual, ¿cierto? Un trastorno generalizado que después va a dar origen en edad escolar a una discapacidad intelectual, ¿ya? Por lo general ahí los médicos y los profesionales dejan como la etiqueta diagnóstica en sí como una hipótesis, ¿ya? Porque falta que el niño siga desarrollándose para ver si eso luego va a dar origen o va a desaparecer, ¿cierto? Lo intervengo y a lo mejor desaparece ese rezago, ese retraso, o no. Después, efectivamente, se acentúan ciertas situaciones, ciertas condiciones y efectivamente ya a los 3, a los 4 o 5 años empezamos a hablar de un diagnóstico ya propiamente tal, ¿ya? Pero saluda a esto, ¿cierto? Que en el fondo el diagnóstico tiene que ver con esta objetivación de ese signo de alarma para ver si o no el niño requiere algún tipo de intervención, ¿ya? Porque ahí alude, ¿cierto? Independiente que tenga o no la etiqueta, si yo veo que hay un área del desarrollo que está rezagada, por ejemplo, lenguaje o habilidad motriz o lo que sea, esa área, si se objetiviza que está retrasada o rezagada, tiene que intervenirse, ¿ya? Con el profesional que corresponda, ¿ya? Y eso es lo que alude hoy día, que se está hablando mucho, al eje de la intervención temprana o atención temprana, ¿ya? De hecho, probablemente ustedes saben que acá en Talca hay un centro que está de hecho cerca de la U, que es el CAT, es el primer centro de atención temprana en la región del Maule y es uno de los centros Está igual pioneros en cerca Chile. de Wiquilemo. Es de la U. Exacto. Sí, sí. Bueno, se construyó con un fondos de unos de privados, de unas entidades educacionales que son dueños unos españoles privados que tienen colegios acá en Talca, y parece que en toda la región, en conjunto con la universidad. Y ese es el CAT. Y está medio paralizado por todo el tema de la pandemia, pero la gracia que tiene el CAT es que es un centro de atención temprana, ya pionero en Chile, ya porque pensemos que, por ejemplo, la Teletón está más focalizada en poder prestar servicios que aluden al desarrollo motriz de las personas y niños que están con algún tipo de discapacidad o alteración, pero no se centran mucho como puntualmente en alteraciones del neurodesarrollo, ¿ya? Y el CAT tiene como objetivo eso. En el fondo, se va a brindar atención temprana a niños de los 0 a los 6 años, porque la atención temprana tiene la característica que son las intervenciones que se realizan hasta los 6 años. En algunos casos hasta los 5, describen algunos teóricos, pero 5 o 6 años, eso es lo que se concibe hoy día como atención temprana. Y tiene que ver con esto, con estas condiciones, ¿ya? U otras, por ejemplo, otras de tipo genética a lo mejor, ¿ya? Em, y particularmente ciertos niños que tengan o discapacidad intelectual o algún otro tipo de trastorno en neurodesarrollo o que estén en riesgo de padecerlo, ¿ya? Esto mismo a lo mejor no tiene todavía la etiqueta diagnóstica clínica, pero sí se observa a nivel de diagnóstico descriptivo que hay un rezago. Y si hay un rezago que sea en un área, hay que intervenirla, ¿ya? Eso es súper importante que también lo comprendamos de estos elementos. Y lo otro, esto que me había faltado recién, cuando estamos aquí, ¿cierto? Si estamos en este eje, estaríamos dentro de un desarrollo atípico, ¿cierto? Y acá, si se dan estos hitos del desarrollo, ¿cierto? Habilidades de tipo globales o después más complejas, y voy viendo que el niño sí va adquiriendo y va cumpliendo dentro de los rangos de tiempo esperado todos sus hitos del desarrollo, lo que hace uno ahí históricamente, culturalmente, de manera casi intuitiva, sin ser ni siquiera profesional muchas veces, lo que hacemos todas las familias, por cierto, el ambiente brinda una estimulación, ¿ya? Y es estimulación, no sobreestimulación, ¿ya? Y ahí en el fondo se abre esta cosa de que en un niño, en un bebé, en un hijo que está dentro de los hitos del desarrollo, que yo estoy viendo que va bien, que no tiene ningún signo de alerta, de alarma, que me haga preocupar, no tengo que sobreintervenirlo, no tengo que sobreestimularlo, ¿ya? De hecho, no necesito un plan de acción ni de intervención, lo que necesita ese niño es lo que necesitaría cualquier niño en el mundo, un contexto familiar que lo proteja, que en el fondo le vaya ofreciendo oportunidades de interacción. Ya ahí dice intervención, pero en realidad el concepto más acertado son oportunidades de interacción, ¿ya? Y ahí, ¿cuál es la intervención más potente? Bueno, es que si el niño tiene 2 meses y te mira y mira a la mamá, bueno, la mamá responda con la mirada, ¿cierto? Si el bebé te levanta las manos haciendo el ademán de que quieres sostenerse, ¿cierto? Bueno, que el adulto, que la familia, ¿cierto? Responda a esa interacción. Y eso
En el fondo es lo que se entiende que dentro de un desarrollo típico, en un contexto familiar tradicional, todos los días hay oportunidades de interacción. Todos los días yo como adulto tengo la posibilidad de estimular normativamente el desarrollo de ese niño, para que ese niño desarrolle el lenguaje, el habla, concretamente todas las áreas de la comunicación, que no solamente es el habla, todas las áreas psicomotrices y todas las otras áreas en la esfera de habilidades mentales. ¿Ya? Entonces ahí no hay que a veces también en un momento se hizo muy popular, ¿cierto? Esta cosa como llenar a los niños de estímulos, ¿cierto? Salas de clase o piezas atochadas de muchos juguetes, mucha información y en realidad no por eso el niño va a transformarse en un superdotado. Además, ¿por qué querríamos que un niño se convierta en un superdotado? Lo que necesita todos los seres humanos es desarrollarse de acuerdo a lo que nuestro ambiente y nuestra biología nos permite, ¿ya? Eso, vamos avanzando. Todavía no me acuerdo, después probablemente cuando termine la clase y me vuelva ahí la memoria, me voy a acordar de ese término, Leticia. Entonces, Profesora, ahí, sí. Profe, ¿eso no es desarrollo atípico? ¿Desarrollo típico? Eso, sí. Sí, porque ahí lo dijo en un momento que estaba hablando. La escuché delante mencionarlo, por eso le preguntaba. Sí, un desarrollo atípico, sí, sí. Siempre me pasa eso, de repente corto cuestiones que armo en las diapos y después, cuando uno está constantemente, pero esta clase no la tomaba del año pasado, así que hay cuestiones que de repente uno pone ahí, es como cuando uno escribe, a veces uno escribe con manuscrita y después se va a leer la letra y no me entiendo. A veces pasa, ¿cierto? Cuando tiene la letra o cuando uno escribe muy rápido. Bien, bien, en esta misma lógica, ¿y por qué yo les pego acá estas laminitas que era las que me decía la compañera que no se notaban mucho en el documento que les subí? ¿Por qué? Porque muchas veces, y la pregunta común también cuando uno habla de estos temas es que decir, profe, pero ¿cómo en el fondo, cuando uno recién está trabajando con niños o cuando hace trabajo con papás, por ejemplo, si no soy experto, si no soy psicólogo, si no soy, no sé, pues, educador, ¿cómo podría tener conciencia de eso? Bueno, estas tablitas son bastante aclaradoras porque presentan justamente que debiese ir desarrollando concretamente en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Un ser humano en esos periodos, ¿ya? Si en porque son los periodos límite, ya hay un rango, pero si hasta los 6 meses el niño no ha adquirido esto, ¿cierto? No hace tal cosa, eso es un signo de alarma, ¿ya? Por eso yo les digo siempre, cuando uno empieza a trabajar con niños, antes de, por ejemplo, y en cualquier área, no solamente en el ámbito educativo o alguien que va a trabajar directamente con alteraciones de la infancia en el eje de neurodesarrollo, en general, incluso en clínica, etcétera, más en lo clínico psicoterapéutico, porque todo esto, si se dan cuenta, es clínico también, ¿cierto? Eh, pero ahí muchas veces antes de ser experto en un modelo teórico o en un enfoque psicoterapéutico, etcétera, lo que hay que manejar muy bien son aspectos esenciales de desarrollo humano, de desarrollo típico. O sea, yo tengo que entender cómo se van produciendo a nivel cognitivo, cerebral, biológico, madurativo, todas estas esferas del desarrollo. Cuando yo tengo esa concepción y más o menos entiendo eso, es súper fácil muchas veces identificar cuando hay algún nivel de rezago, ¿ya? En un niño que me llega a la consulta, a lo mejor estoy trabajando en clínica como psicoterapéutica, me llega a la mamá con una familia, a lo mejor me llegan con otro motivo de consulta, ¿cierto? No, mira, estoy complicada porque el niño, no sé, se me porta muy mal o algún tema familiar, pero llegan con otro motivo, pero yo estoy observando al niño y tiene tal edad y yo estoy viendo que el niño no tiene cosas que debería tener a esa edad. Y yo tengo que hacer, a lo mejor no es mi ámbito de intervención, a lo mejor esa mamá tiene que llevar a ese chiquitito también a otro profesional, podría hacerle si amerita también la psicoterapia familiar, pero si yo observo que ese chico y me doy cuenta, ¿cierto?, que a tal edad no tiene ciertas adquisiciones, tengo que evidenciárselo a la familia, a la madre, y decirle, ¿sabe qué? Mire, estuve observando, me di cuenta de que Juanito, ¿cierto?, que tiene tantos años y debería más o menos tener estos hitos cumplidos, y yo lo veo, lo observo y me doy cuenta que no. Yo le recomendaría, por ejemplo, no sé, que vaya un psicólogo que tenga esta expertise o que lo consulte con el pediatra, ¿ya? Eso siempre
si alguien quiere profundizar en este aspecto o en cualquier ámbito que posiblemente trabaje con niños, sí o sí profundizar, especializarse primero en lo que es, en el fondo, desarrollo, ¿cierto? Desarrollo infantil. Y hay todas estas concepciones actuales que dejan obsoletas todas esas teorías que uno pasa en pregrado, todo lo de Piaget, Vygotsky, se entiende el aporte teórico que hicieron en su momento histórico, pero son concepciones súper obsoletas de cómo se entiende hoy día neurodesarrollo, ¿ya? ¿Hay alguien con la manito levantada? Francisco. Francisco Bascuñán, Profe, ¿se escucha? ¿sí? Era una consulta, no sé si lo habrá dicho antes, pero ahí, por ejemplo, dentro en ese caso, para ver el tema del ciclo vital y todo a nivel evaluativo, ¿se puede usar no me acuerdo si era el TAVI o el TENI como Sí, herramienta? sí. Y eso es lo que viene, ¿cierto? Como proceso, ¿sí? No como materia, no les voy a volver a pasar el tenis, pero como proceso, si yo en la escuela o en un contexto de salud o en cualquier ámbito, y fuera yo la que como profesional que me tuvieran que encargar de eso, ¿cierto? Aparece un signo de alerta, que a veces los dan los educadores, a veces los dan los papás, los educadores como educadores de párvulo, por ejemplo, cuando son muy chiquititos y van al jardín, o en la escuela, cuando son síntomas que aparecen después, ya ingresado a la etapa escolar, o lo advierte el médico o la enfermera en el control del niño sano, ¿cierto? O por parte de la mamá, el papá, la familia, aparece un signo de alerta. Ese signo de alerta se tiene que objetivar. Y ahí antes que las baterías o los test, aparece esto, ¿cierto? Un poco estas cosas que son casi como de distribución estándar en la población, la observación clínica propiamente tal, pero también hay test de pesquisa, ¿ya? De hecho, las personas que son papá o mamá acá en el curso sabrán que cuando uno lleva a los hijos o a los menores a controles, lo que van haciendo, lo que deberían hacer, ¿cierto?, en control de niños sanos, o los programas como Chile Crece Contigo, es que las enfermeras, los profesionales que lo atienden, van evaluando, o sea, deberían ir ya en cuántos años está el niño, en cuántos meses, y le van haciendo ciertas pruebas, ¿ya? Que parten con el APGAR cuando el niño nace, ¿cierto? El niño tiene tono, si le toco acá, hace esto, si le hago un sonido a este lado, gira la cabeza, ya parten incluso del examen basal neurológico cuando el bebé nace, que es el APGAR, ¿ya? Tiene tono muscular, está rosadito, con el color como típico cuando uno nace, entre rosadito y un poco rojito, ¿cierto? Y de ahí, continuamente en los controles se van evaluando. Entonces, cuando aparece un signo de alarma, ya sea porque alguien lo pesquisó o porque se pesquisa en el control, eso se tiene que objetivar, ¿ya? Es solo una impresión y a lo mejor todavía está dentro del rango de tiempo que se puede presentar esa habilidad o no, el niño ya está pasado. Y para eso a mí me sirve esta tablita, ¿ya? Por ejemplo, si el niño a los 6 meses no lleva cosas a la boca, por ejemplo, a esos meses debería hacerlo, ¿ya? Antes, de hecho. O sea, esto, tal como les digo, son los límites máximos de tiempo, ¿ya? Si el niño a los 12 meses no gatea, signo de alerta. Y ahí yo como papá no lo puedo pasar por alto. Yo como profesional, que a lo mejor estoy en observación de un niño, a lo mejor no me llevan al niño a mí a consulta, pero yo debería advertirlo, ¿cierto? En un rol como de compromiso social, ¿ya? Si el niño al año y medio, fíjense, un niño que al año y medio no camina, no tiene marcha, no logra sujetarse, aunque sea con apoyo en los dos pies, es un signo de alarma, ¿ya? De hecho, son los límites máximos. De hecho, los bebés con una buena estimulación en la casa casi siempre lo hacen mucho antes. Hay bebés que antes del año se paran solo y que empiezan a dar los primeros pasos solo, a los 10 meses, al año 2 meses. Si el niño no hace eso al año y medio, a los 18 meses, es un signo de alerta, ¿ya? Leticia, y así para todas las otras habilidades. Mira, acá esta lámina avanza. Dígame, Leticia. Pero ¿qué pasa en el sentido de que a veces hay niños que nunca gatearon? Pongamos a mi sobrina, nunca gateó, paró y caminó al tiro nomás, pero fue antes del año y no se podía parar. ¿Eso va También, variando de niño a niño o no? ¿O todos tienen que gatear sí o sí? la mayoría de esas habilidades son cosas que se debiesen mostrar transversalmente. Cuando el niño, por ejemplo, no gatea, a veces porque está acostumbrado o suele estar en los brazos de la familia, ¿ya? Pero ahí eso justamente es parte de la evaluación y de esta pesquisa. Cuando digo, bueno, hay que objetivarlo, ¿ya? Porque es distinto que tú me digas, mira, el niño no gateó, no tengo mucho indicio de que haya gateado, pero ahora ya está caminando. O sea, la habilidad precursora anterior a esa
no me preocupo porque ya logró una habilidad de índole superior, ¿ya? Entonces, ese es otro panorama. Es distinto que tú me digas, mira, tiene 1 año y 2 meses, no gatea y tampoco camina. Y le paso algo y tampoco sostiene el tronco, y lo trato de sentar. Entonces, ahí en el fondo uno va objetivando, ¿cierto? Esto que puede ser una mera impresión o que puede aludir a una variabilidad, ¿cierto? En cuanto al tiempo y en cuanto a la dinámica familiar, a cuando efectivamente yo voy sumando indicadores. ¿Ya? Y ahí uno ya alerta, ¿cierto? El médico, el profesional puede alertar, ¿sabes qué? Sí, el niño tiene un rezago o un retraso en el área psicomotriz o en el área social, ¿cierto? Yo lo miro, no hace contacto ocular, al año, por lo general los niños ya reconocen su nombre, ¿cierto? El sonido que genera su nombre, eso uno los llama, ellos ya atienden, saben que lo están llamando a ellos. La misión de empezar a emitir vocablos, ¿cierto? El protolenguaje, etcétera. Entonces, luego de eso, cuando yo ya observo o se va consolidando una hipótesis, viene lo que le preguntaba Francisco recién, ¿cierto? Ya después cuando necesito puntualizar además áreas para ver cómo intervengo específicamente, porque voy viendo que esta cosa parece no mejorar o se empiezan a acentuar estos rezagos, comprendo ya la aplicación de test, ¿ya? Y va también, tiene que ver también con la edad, porque ¿cierto? El TENI, el TADI y otros muchos instrumentos que se utilizan, muchas baterías de tipo neuropsicológica, no todas parten en edades tan pequeñitas. Hay exámenes generales, ¿cierto? O pesquisas que sí, se pueden, en base a estos indicadores que están acá en la diapo, como yo les digo, desde que nace el chiquitito uno reconoce signos, pues, la sonrisa social, el contacto ocular, a los 2 meses los niños lo están haciendo dentro del desarrollo normal, ¿ya? Cuando yo veo que ya a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, el niño no hace contacto ocular, eso es un signo de alarma, pero inmediato. De hecho, es el gran síntoma en el autismo. Sobre todo los autismos más graves, lo primero que se detecta en edad temprana es que el niño no hace contacto ocular. 3 meses de vida, ¿ya? Y luego de eso, ya cuando la cosa ya apunta a una hipótesis en esta línea, ¿cierto? Aparece el uso de test, ¿cierto? TEN y TAD, de acuerdo a la edad de aplicación del test. Ya en edad escolar, cuando veo que está con una posible hipótesis de discapacidad intelectual, ¿cierto? El niño tiene muy poca adaptación, hay varios hitos del desarrollo que no cumplió, no ha adquirido la lectoescritura, tiene mucha dificultad para ir adquiriendo aprendizaje, ¿cierto? Empieza a aparecer la hipótesis de discapacidad intelectual y ya desde los 6 años yo puedo aplicar una batería X, ¿cierto? Particular, que es el WIS, por ejemplo, en Chile, que está estandarizado, que está validado, ¿cierto? Y que es con la que se hace el diagnóstico para discapacidad intelectual de los 6 años hacia arriba, ¿cierto? Hasta los 16 años y después el VICE, que es de los 16 años hasta edades adultas, ¿ya? Y ahí hay muchas. Nosotros en Chile y en la carrera también uno ve unas pinceladas de algunas, ¿ya? Vieron WIS, VICE, el TENI, el TADI, que en algún momento yo se los pasé, pero hay muchas. De hecho, en el mismo centro con el CAT, con el mismo centro de atención temprana, estamos presentando un proyecto, unos fondos concursables con gente de otras facultades, porque justamente alude a gente de educación, a los profesores, a matronas, a enfermeras, a kinesiólogos. Ya entonces, hay unos fondos que estamos tratando de concursar y que tiene varios objetivos, ya porque parte de ese centro de atención temprana, además de dar ese servicio a la comunidad, ¿cierto? A niños y a familias, tiene conexión con la universidad porque la idea es que se haga investigación ahí, pues, o sea, justamente poder retribuir en esa línea. Por ejemplo, poder estandarizar instrumentos. Hay escalas muy buenas a nivel internacional. El Baylis, por ejemplo, y el ACE-Q y otras cuantas más, que son instrumentos muy potentes, que son instrumentos que se aplican desde tempranas edades, ¿ya? Igual hay que estandarizarlas y adaptarlas en Chile, pero la gracia que tienen, a diferencia de otros test psicológicos propiamente tal, es que lo que miden son cosas, son hitos que son universales, que no tienen mucha interferencia cultural, ¿ya? Un poco lo que yo decía, bueno, hay un rango de tiempo, yo podría esperar, mira, como entre los 8 meses y el año y medio, ya. Yo podría esperar todo ese rango de meses para que el niño desarrolle la marcha. Y ahí entran todas estas variabilidades culturales y familiares. Bueno, es que lo estimulan poco, a lo mejor el niño es más regalón y pasa harto en los brazos de los papás, o al revés, no lo están como generando negligencia y no lo pescan mucho, el niño está como medio deprivado, ¿cierto? Pero aún así ya está más retrasadito, pero ya al año y medio está con marcha, ¿cierto? Se moviliza, tiene desarrollado la locomoción en el movimiento de pierna y se sostiene, ¿ya? O esperar todo ese rango de tiempo, pero ya sí.
pasamos el año y medio y el niño no tiene esa habilidad, bueno, es complejo. Ya me apunta a un posible ya retraso significativo y eventualmente asociándolo a algún tipo de alteración del desarrollo, ¿ya? Eso. ¿Dudas, chicos, con esos temas? Bueno, estos temas por lo general, chicos, dan, uno podría profundizar mucho, mucho, mucho. Yo trato de hacerles como una comprensión como global para que queden como con un paraguas comprensivo. Estas tablitas que yo les digo, bueno, cuando a veces los alumnos o los colegas me dicen, "Pucha, en realidad, mira, recién estoy empezando a trabajar con niños y todavía no entiendo mucho toda la profundidad del desarrollo típico propiamente tal". Bueno, ahí sirven harto estas tablitas, ¿ya? Porque aparece incluso hasta los 12 años y un poco más, ¿cierto? Bueno, en cada una de esas áreas, cuáles son las conductas y habilidades que tienen que ir apareciendo sí o sí, como yo les digo. Y si no aparecen, bueno, es un signo de alerta, ¿cierto? Consultar, ¿ya? Y luego ahí los profesionales en la escuela o en salud tendrán que hacer una objetivación de eso para ver si en el fondo no, todavía no es algo que debamos alarmarnos o sí, ¿cierto? Nos puede llevar a una Profe, hipótesis de algún tipo de alteración. Y si es así, eso se tiene que intervenir tempranamente, ¿ya? Porque eso está asociado al pronóstico. Ya por eso hoy día se habla de atención temprana, porque mientras antes intervengamos, se mejora el pronóstico de esas alteraciones. Dígame, ¿había hablado la Ángela, parece? Sí, profe, pero no sé quién estaba antes. No, que hable la Ángela nomás. Profe, y entonces el papá ya juega, o sea, por lo que usted menciona, este tipo de literatura de consulta, el papá ya entonces, ¿qué papel juega ahí? El Papalia, como muchos otros libros generales que se pasan en la formación de pregrado, no solo en psicología, chicos, sino que en gran parte de la formación de pregrado, es un texto inicial, generalista. Es como los libros de psicología general. Te ayuda conceptualmente, teóricamente, a acercarte a cómo se fue conceptualizando el desarrollo humano, dependiendo del texto particular, el desarrollo infantil y adolescente propiamente tal. Obviamente hay cosas que igual van a aparecer cosas de este tipo, ¿cierto? En el sentido de que hay cosas que ya se saben hace mucho tiempo y que son universales, pero en cuanto a las teorías, por ejemplo, hoy día alguien puede ser muy aficionado no sé, pues, al enfoque psicodinámico o psicoanalítico y puede hacer terapia desde esa lógica, ¿ya? Pero hoy día nadie, por ejemplo, podría entender el desarrollo infantil validando los estadios psicosexuales de Freud. O sea, hoy día desde esta lectura, ya para que no se malentienda, desde esa lectura, eso casi es como parte, como, no sé, como mitología dentro del desarrollo infantil, po, ¿ya? Se está hablar de que el niño si quedó, no sé, pegado en la etapa oral, después va a dar, en la etapa adultez va a ser más posible o va a tener mayor tendencia o prevalencia a desarrollar, no sé, algún tipo de adicción, tabaquismo, o si quedó pegado en la etapa anal va a tener, no sé, conductas más disruptivas en la infancia o la adolescencia. O sea, esa concepción, chicos, es casi mitología, ya es totalmente obsoleta. Ahora, uno la estudia, ¿cierto? Un poco lo que hace uno en buena parte o en algunos casos de la carrera cuando se abordan esas teorías, es porque igual hay que entenderlas, ¿ya? Hay que entender cómo se fue conceptualizando históricamente la mirada en las distintas áreas de la disciplina o del desarrollo humano en este caso, para entender en qué estamos ahora, ¿ya? De hecho, por ejemplo, lo mismo que yo les comentaba de Piaget, uno cuando lee a Piaget y entiende la conceptualización que él fue haciendo, te ayuda a entender qué hemos ido haciendo en función de ese neurodesarrollo, cómo se ha ido estudiando, que algunas de esos principios, claro, efectivamente todavía a lo mejor son aplicables y entendibles, ¿ya? Pero que hoy día gran parte de esas teorías se reconoce su valor en su época, pero son súper desactualizadas a la comprensión científica actual, todo lo que ha avanzado el conocimiento en los últimos 20, 30 años, de hecho en los últimos 10 años.
todo el tema de esto mismo, trastorno de neurodesarrollo, en los últimos 10 años, los últimos 5 años, ha tenido un boom explosivo, tanto de investigación como de mayor conocimiento y abordaje, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí esos autores, si alguien después, de hecho, no es algo que uno diga, no sé, entonces no deberían estar pasando hasta la universidad. No, no sé si están así. Yo creo que tiene que ver con esta formación general que uno debe tener. Después cuando la gente trabaja y uno se especializa y sigue estudiando, ¿cierto? Va conociendo toda la otra gama de profundidad. De hecho, gran parte de lo que uno después ejerce son cosas que uno aprende trabajando, no necesariamente. En pregrado te entregan como las bases nomás. Entonces, por eso sucede eso. Y ahí hay un montón de otros autores contemporáneos que uno podría profundizar si le interesa este tema, o si después va a trabajar con infantes, ¿ya? Todos los modelos actuales de neuropsicología, los modelos de función ejecutiva, la del Diamond, Gilbert Gotiev, la Neff Karmilov-Smith, Lerner, ¿ya? Hay un montón de literatura, incluso de teóricos sudamericanos, como gente más europea, más gringa, que hay mucho avance en esta temática, ¿ya? Así que eso. Leticia, Profe, una dígame. compañera me profe. habló porque no podía hablar por el chat y tiene mal el micrófono y dijo si por favor podría subir esta diapo que tiene más información que la que subió al UCM virtual y está más clara, no está tan borrosa. Estas láminas, sí, se las voy a compartir. De hecho, le voy a compartir el Word que están estas láminas. Eso sí, ya que están estos hitos que Ujú. sirven mucho, incluso a nivel familiar, ¿cierto? Si uno tiene un chico, un adolescente, y uno dice, a ver, voy a revisar cómo va esta cosa. Y ahí a lo mejor lo mismo, si hay alguna área que uno sospecha que va a estar retrasada, pero uno dice, mira, a nivel global, yo hago una evaluación así como más cualitativa, veo que en realidad va bastante bien, ya a lo mejor no hay que alarmarse. Pero si yo voy sumando cosas o algo que debería haber aparecido como, no sé, a los 6 meses y el niño ya tiene como 3 años y no lo adquiere, bueno, ¿ya? Pero ya aún así estos están en los límites máximo de edad. Así que es súper lo mismo, pues, cuando uno no tiene como todo ese bagaje teórico de todo lo que es desarrollo infantil desde una mirada más contemporánea, bueno, estas tablitas son súper aclaradoras, pues, porque no necesito ser experto. Fácilmente yo puedo hacer una pesquisa cualitativa, ver cómo anda un chiquitito, una chiquitita en función de esa comparación, ¿ya? Bien, vamos tratando de avanzar un poquito. Esto. El tercer elemento, ¿cierto?, que describíamos es que cuando estamos hablando de que estas condiciones del desarrollo aluden a una alteración, estamos hablando que efectivamente esa alteración representa una dificultad significativa, ya sea a nivel global o a nivel específico de una habilidad, ¿ya? Y esto es lo que yo le puntualizaba recién a Francisco, ¿cierto? Que pasamos quizás de una alerta, de una alarma que puede tener la mamá, de una sospecha, a que un equipo lo objetivice, ¿cierto? E incluso, ya sea a nivel observacional, clínico o cualitativo, o incluso aplicando algún instrumento de pesquisa, o incluso ya si se puede aplicar un test, aplicando un test, porque en el fondo estamos dando cuenta, y ahí estamos hablando de por qué en el fondo hay que objetivarlo, ¿ya? No solo una impresión subjetiva mía, hay que verificar de verdad si esto que yo estoy observando en el niño efectivamente está dentro, ¿cierto?, de esta distribución universal de estas habilidades, está dentro de estos extremos, ¿cierto? Sobre todo en la mayoría de los casos, cuando hay alteraciones significativas, estamos hablando de que en la habilidad que debería presentar el niño está, ¿cierto?, bajo 2 desviaciones estándar de la media, ¿ya? A tal edad o tendría que estar presentando tales conductas, no las presenta. Si yo lo objetivizo, ¿cierto? Tanto en términos cualitativos, estamos hablando que es una dificultad significativa, que si yo después lo cuantificara a través de un instrumento estandarizado, probablemente me daría un rendimiento o una puntuación que de acuerdo al instrumento que estemos utilizando, va a estar bajo 2 desviaciones estándar del promedio poblacional para esa habilidad. Por lo tanto, ahí se reconoce en este otro cruce de mecanismos, ¿cierto? Incluso a nivel psicométrico poblacional, que esos retrasos en la adquisición de ciertas habilidades no están dentro de lo esperable para la media poblacional, por lo tanto ya me indica que estamos dentro de una trayectoria que no es típica y que por lo general va a implicar para ese niño y para esa familia
ayudas o soportes, ¿ya? Intervenciones, ¿ya? Y también acá, lo mismo que yo decía, ¿cierto? Anteriormente en la minita del ojito, a veces, por lo general, son habilidades que no se desarrollan o están muy retrasadas, ¿ciertos? Niños que caen en esta parte de la distribución normal, ya que obedecen al 0,1% de la población o hasta el 2,1% de la población, o sea, es muy evidente, ¿cierto? Es un pequeño porcentaje de la población que está en una condición particular y que por lo tanto ya alude a que es significativo, ¿ya? Tanto en términos estadísticos poblacionales como para la interferencia que le provoca o la situación de vida en la que está el niño a propósito de eso, ¿ya? Pero también a veces son habilidades que es menos común, pero puede aparecer, sobre todo cuando posiblemente la hipótesis futura va a ser asociada a un espectro del autismo. Alguna habilidad que de repente, ¿cierto? El niño es tan chiquitito y ya aprendió a leer, y no va ni siquiera al jardín y ya está aprendiendo a leer, o tiene 3 años y se sabe todos los nombres de los países y las capitales de memoria. ¡Wow! Interesante, ¿cierto? ¿Será superdotado? A lo mejor sí, en una de esas, pero también en una de esas esta conducta que se expresa con una memoria exacerbada o con un aprendizaje que no es coherente a su edad en términos poblacionales, me puede indicar que a lo mejor su cerebro está funcionando de manera muy atípica y lo complejo de eso es que a veces se dan habilidades que están extremadamente aumentadas, pero hay otras que también están bastante descendidas, ¿ya? Y eso es lo complejo, ¿ya? Por eso también a veces hay que alertarnos y hay que empezar a mirar, ¿cierto? Cuando hay niños que presentan habilidades muy exacerbadas a edades muy tempranas, ¿ya? Y esto lo otro, ¿cierto? Punto 4 es que los diagnósticos en los trastornos del neurodesarrollo pueden coexistir y hay mucha comorbilidad, ¿ya? Puede darse, como yo les he dicho, ¿cierto? Un autismo que cumpla el niño todos los criterios diagnósticos para el autismo y además cumple todos los criterios para el TDA, ¿ya? O un autismo y la discapacidad intelectual. De hecho, yo les comento, la discapacidad intelectual puede o no ser acompañante del TEA. El tema es que en la mayoría de los TEA hay discapacidad intelectual. Entonces, por lo general vamos a tener que tratar a un niño que tiene autismo y que además tiene discapacidad intelectual. Y hay un pequeño porcentaje, ¿cierto? Se describe a nivel internacional en las investigaciones que alrededor del 70% de los niños con autismo tienen además discapacidad intelectual. Y el 30% restante son niños que tienen autismo, pero que no tienen discapacidad propiamente tal, o que incluso tienen un perfil cognitivo un poco mayor, ¿ya? Y ese perfil de autismo es un poco lo que antes conocíamos como, o se denominaba, ¿cierto? Como síndrome de Asperger. O sea, estaban los síntomas del autismo, pero cognitivamente el niño andaba bien o incluso andaba bastante bien, ¿cierto? Que es como un poco lo que se grafica, ¿cierto? En estas series de televisión, ¿cierto? The Big Bang Theory, por ejemplo, en el personaje del Sheldon, que está como bien caricaturizado, ¿cierto? Porque en el fondo es una serie tipo comedia, pero apunta a ese perfil, ¿cierto? De hecho, él tiene, entre comillas, ese diagnóstico en la serie. The Y Good que Doctor, también, profe, y The Good personaje de Doctor, ¿cierto? Exacto, ¿cierto? Alguien, el que ha visto por ahí la serie de Good Doctor, esa serie está un poco más dramatizada, ¿cierto? Se acerca más a una persona como una caracterización un poco más real, más humana, donde se observa eso, ¿cierto? Es un autismo, pero un autismo de alto funcionamiento. Ahora, no deja para el personaje que representa, ¿cierto? No deja de ser complicado, o sea, es un genio en ciertas habilidades, sobre todo lo que tiene que ver con lo lógico abstracto, ¿cierto? La capacidad de análisis que tiene, pero con un fuerte descenso en otros aspectos que no dejan de ser menores, en todo lo que tiene que ver con la sociabilización, con la interacción, no entender el lenguaje cotidiano, que se desregula, ¿ya? Por ahí se ha ido graficando muchas veces en televisión. Bueno, hay muchos personajes históricos que saludan un poco cuando se hacen estudios así como posteriores que calzaban con estos perfiles, ¿ya? Em, y ahí también, entonces, ahí uno cuando ya trabaja en lo meramente clínico, ¿cierto? En términos de las habilidades profesionales que uno desarrolla, ya sea trabajando en educación o en otra área, pero cuando ya tienes que desarrollar como expertise profesional, ahí también estamos aludiendo a habilidades clínicas, para la evaluación,
para la observación, para el trabajo con familia, trabajo con niños, y para entender todo esto, ¿cierto? Lo más clínico y nosológico y etiológico, ¿ya? Por ejemplo, ir entendiendo cuándo vamos a estar frente más bien a una comorbilidad de cuadro o cuándo vamos a empezar a trabajar desde un diagnóstico diferencial. Porque a veces yo digo, bueno, me ¿Cuál llega un sería la niño, diferencia ahí, profe? en la comorbilidad, el chico o la chica cumple todos los criterios diagnósticos para más de un cuadro, por ejemplo, para TEA y además para discapacidad intelectual, ¿ya? Y ahí existe comorbilidad, tienen los dos diagnósticos, pero a veces ocurre que más bien uno es el diagnóstico diferencial del otro. Por ejemplo, me llega un chiquitito a consulta o me lo deriva la profesora y hay que evaluarlo. Yo lo observo, ¿cierto? Incluso teniendo mucha habilidad para el tema del desarrollo, conozco muy bien los hitos, ¿cierto? Lo observo y en realidad los síntomas son súper parecidos. Yo no puedo discriminar, mira, esto más bien será un TDA, un niño con hiperactividad, no se conecta conmigo porque es hiperdisperso, o más bien es un TEA, es un autismo, ¿ya? O al revés, será un autismo. O sea, este gran retraso que yo observo en el lenguaje y en otras habilidades, ¿me están hablando más de un autismo o una discapacidad intelectual? ¿O tendrá los dos y será comórbido? Entonces, ahí se habla de que si en uno de estos dos cuadros, por ejemplo, si los diagnósticos diferenciales, tengo una hipótesis diagnóstica de un posible autismo y estoy trabajando con un diagnóstico diferencial de discapacidad intelectual, lo que yo tengo que advertir es que si cumple todos los criterios de TEA y que si con solo esos criterios que el niño cumple me basta para entender todo su funcionamiento. Y al revés, ¿cierto? Cumple quizás algunos síntomas de discapacidad intelectual, pero no los cumple todos. Entonces, lo que yo estoy observando en la conducta y en la situación general del niño se explica nuclearmente y en primera instancia solo por TEA y descarto el diagnóstico diferencial que era discapacidad intelectual. A veces al revés, a veces parto con una hipótesis de TEA, lo evalúo o lo evalúa el equipo y descartamos esa hipótesis de trabajo, ese primer diagnóstico, y aparece el diagnóstico diferencial que luego se comprueba. Sí, mira, en realidad la conducta de este niño se explica en completitud solo con el diagnóstico de discapacidad intelectual. O sea, todos los síntomas cumplen completito estos criterios diagnósticos. Y el TEA pasa a un segundo lugar porque no cumple todos los criterios de TEA, por lo tanto ya no es un TEA, ya no vamos a hacer un diagnóstico de TEA. ¿Ya? Profe, entonces el diagnóstico diferencial se ocupa cuando estoy, no sé si decir confundido, pero presenta los síntomas de más de un trastorno. Sí, Pero la diferencia con la comorbilidad es que en la comorbilidad presenta la totalidad de los síntomas en los dos trastornos. sí. El diagnóstico diferencial no. Y no me quedo con los dos, sino que elimino uno. Exacto. De hecho, cuando uno está en las mismas pautas clínicas, en las entrevistas, ¿cierto? Cuando el médico o el equipo tiene que poner diagnóstico y de los mismos informes, ¿cierto? Un poco cuando nosotros mismos les pedimos los trabajos, haga una hipótesis diagnóstica, ¿ya? Puede ser categorial, que en el fondo es como poner la etiqueta asociada a un manual clínico, o puede ser un diagnóstico descriptivo. Describa lo que observa a modo de síntesis y de conclusión del paciente, ¿ya? O de esta organización, ¿ya? También hay un diagnóstico, es descriptivo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Uno pone, por ejemplo, no sé, tú vas al médico, mira, para hacer una analogía para que se entienda más claro, tú vas al médico y le comentas al médico X síntomas y el médico te pone ahí, ya tiene migraña por estrés. Ese es el diagnóstico, esa es la hipótesis diagnóstica, te da unos medicamentos y quieres que vuelvas en 6 semanas para observarte cómo has respondido a esos fármacos, que son fármacos para calmar la migraña por estrés, y que te hagas algunos exámenes. Y pone abajito, ¿cierto? Abajo en la misma ficha aparece diagnóstico diferencial. Es como, bueno, si no es esto, ¿qué es? ¿Ya? Si no responde a estos fármacos que son para la migraña, y si en 6 meses más vuelve y además de dolor de cabeza no puede, no sé, hablar, el diagnóstico diferencial puede ser, no sé, un tumor cerebral, por dar un ejemplo, ponernos grave. Entonces, si mi hipótesis diagnóstica inicial no se comprueba, ¿cierto? Si el paciente no responde a los fármacos que eran para migraña tipo estrés, tengo que tener una siguiente hipótesis. Y ese es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, bueno, no sé, no sé, algo que pueda aludir por qué está sintiendo dolor de cabeza. Saca lo mismo.
primera impresión, primera consulta, primera derivación, observo al niño, veo cómo andan los hitos del desarrollo, aplico anamnesia a la mamá, ¿cierto? Sospecha diagnóstica, primera hipótesis, posible TEA. Abajito, bueno, y si no es TEA, y si lo evalúo y compruebo que no es TEA, bueno, lo que más se parece, sospecha de un posible TDA, ¿cierto? Niños muy inquietos, ¿ya? Tiene síntomas que van como en la línea del TDA o de la discapacidad intelectual, los noto muy aplanado a nivel cognitivo, a nivel global. Bueno, el diagnóstico diferencial, posible discapacidad intelectual. Si yo en mi evaluación no compruebo mi primera hipótesis, me sirve el diagnóstico diferencial. Tengo que empezar a mirar el diagnóstico diferencial. Ah, ¿y no será esto entonces? Ah, ya, sí, era esto. Seguí la evaluación y logro comprobar que el niño lo que sí cumple y todos los criterios es del TDA o es de la discapacidad intelectual. Y esto es lo que me hace entender todo el funcionamiento del niño. Y ahí me quedo con este diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial podría, de acuerdo a eso, pasar, ¿cierto?, a transformarse en el diagnóstico real, ¿cierto? Eso es. ¿Se entendió un poco? ¿Se entendió mejor? Sí, profe, ahí lo entendí. Ya. Eso es importante, chicos. ¿Y por qué lo estoy puntualizando acá? Porque esta es por eso está dentro de estos 4 puntos que yo les digo. Bueno, es las características esenciales que tiene, es que se dan dentro del neurodesarrollo, es que aparecen síntomas en temprana edad y que pueden darse ciertas comorbilidades, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué se pueden dar tanto comorbilidades o por qué tengo que manejar muy bien lo del diagnóstico diferencial? Porque otra característica común a estos cuadros es que los síntomas son comunes, ¿ya? Porque las etiologías son comunes, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces pasa eso. Este niño tiene retrasos en los hitos del desarrollo y cuando es chiquitito, cuando es muy guaguita y el médico lo observa, yo les decía, muchas veces dejan el diagnóstico como una hipótesis, ¿cierto? Todavía no le ponen la etiqueta porque cuando son muy chiquititos es muy difícil diferenciar, ¿ya? ¿Cierto? Porque solamente cuando somos bebés y somos muy chiquititos, todavía estamos en una etapa donde recién estamos con habilidades muy globales, muy gruesas. Ya no sé, después cuando el niño sigue creciendo, esas habilidades se tienen que especificar, ¿cierto? Entonces ahí empieza a aparecer el lenguaje, pero con distintos dominios del lenguaje, se desarrollan los hitos motrices, pero no solamente la motricidad gruesa, sino que la motricidad fina. Ya entonces, al principio, cuando son muy chiquititos, uno lo que observa es como un retraso nomás, ¿cierto? Como un rezago en los hitos del desarrollo, pero no sabes bien si va a ser un trastorno motor, un TEA, una discapacidad intelectual. Ya entonces, muchas veces ahí yo les comento que se deja, sobre todo cuando son gestantes, como una sospecha diagnóstica, y después cuando ya el niño crece y se acentúan ciertos síntomas o se acentúan las debilidades en ciertas áreas muy específicas del desarrollo, que ya es posible evaluar los criterios diagnósticos de cada uno de estos cuadros, uno ya dice, ya bueno, esto apunta más a un trastorno motor y no a un TEA, o apunta más a un trastorno específico del aprendizaje que a una discapacidad intelectual, ¿ya? Y ahí también, chicos, después uno que también son habilidades que uno después desarrolla, pero hay diagnósticos, hay comorbilidades que pueden existir y otras que no, ¿ya? Por ejemplo, lo que yo les digo, discapacidad intelectual es común en TEA, se dan ambos. Existe comorbilidad, una alta tasa de comorbilidad, ¿ya? Pero también podría trabajarse a nivel de diagnóstico diferencial. A ver si yo digo, ya, mira, en realidad no cumple todos los criterios del TEA y me quedo solo con discapacidad intelectual, ¿ya? Pero a este otro lado, por ejemplo, estos funcionan como diagnóstico diferencial. Yo los puedo tener ahí como los dos en la mira, pero nunca, casi nunca se va a hablar de una comorbilidad. Porque aquí, en el fondo, si es un trastorno específico del aprendizaje y está bien diagnosticado, no es una discapacidad intelectual, ¿ya? O al revés, si es una discapacidad intelectual, nunca va a ser un trastorno específico del aprendizaje, ¿ya? Porque tienen ahí, en el fondo, se cumple otro criterio que tienen como distinciones que los transforman como en diagnósticos excluyentes, ¿ya? Entonces ahí hay que ver bien. Uno puede tener uno u otro como posible segundo diagnóstico, pero cuando hago el análisis nunca podría llegar a que existan los dos, nunca podría llegar a la comorbilidad, o siempre va a ser o este, que es distinto a Profe, lo ¿y que eso pasa por qué se da en con el trastorno del lenguaje y el TEA? con el trastorno específico del aprendizaje
Sí, Y la con ese. discapacidad intelectual, ya, ¿por qué? ¿Por qué se- Porque cuando un niño tiene discapacidad intelectual y cumple los criterios para la discapacidad intelectual, eso implica que nunca va a tener una alteración en un área específica, sino que eso va a tener un descenso generalizado en sus habilidades cognitivas, ¿ya? Y que eso después yo lo veo con retraso en el rendimiento en distintas materias, en algunas más acentuadas que otras, ¿ya? Pero si no es eso y más bien estamos frente a esto, un trastorno específico del aprendizaje, el criterio mínimo común para ese cuadro es que el niño no tiene afectada todas las áreas cognitivas, tiene un área y eran 3 las que vimos el otro día. ¿Cuáles eran? En las áreas que el niño puede presentar un trastorno específico del aprendizaje. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Matemáticas, Ya, escritura y lectura. esas áreas. Entonces, si yo digo, no, mira, en realidad el niño tiene solo graves dificultades, significativas dificultades en la lectura, lo que antes se denominaba dislexia, ¿cierto? Que también iba en la línea como de la dislalia, ¿cierto? Pero las otras áreas, ni cognitivas, ni al evaluarlo con un test de inteligencia, ni en términos del desempeño o rendimiento académico, las otras áreas no están descendidas. Entonces es esto, po, no es esto. Entonces ahí cuando yo profundizo esa evaluación clínica y una persona que es bien experto en eso o equipos que ya están consolidados, de hecho eso se hace en pie, o sea, hay cosas que ahí uno después adquiere en la práctica donde uno dice, bueno, aquí sí es posible tener una comorbilidad o acá no, pues sí, tenemos este diagnóstico diferencial posible, pero en caso de comprobarse el primer diagnóstico, me descarta al tiro el diagnóstico diferencial que tenía. O si no se comprueba el primer diagnóstico, al tiro el diagnóstico diferencial pasa a primer plano, pero nunca van a ser ambos, ya como este ejemplo que estoy dando. Así que ahí también es todo un amplio campo de formación, chicos. Pero es súper interesante. Bien, ¿les quedó claro eso, chicos? Bueno, ¿y qué pasa también y por qué? Que lo vamos a ver también más adelante, que tiene que ver con esto, ¿cierto? Un poco yo me había adelantado, pero ¿por qué también hay alta similitud de los síntomas, hay alta comorbilidad entre los distintos cuadros del neurodesarrollo y también hay alta comorbilidad con cuadros neuropsiquiátricos en la adultez? Porque lo que se está visibilizando es que hay un continuo del desarrollo que tiene que ver justamente con esto, con la formación cerebral de base, que en el fondo son factores de riesgo comunes que aluden a etiologías comunes que presentan una especie de continuo genético que hace que, por ejemplo, sea muy prevalente que los chicos en la edad infantil presenten cuadros del neurodesarrollo y que después en etapas de adolescencia o adultez presenten cuadros neuropsiquiátricos, porque en el fondo lo que se está alterando es esto, el cerebro. Y esa conformación atípica de las bases cerebrales es lo que después hace tener ciertas particularidades que en algunos casos, ¿cierto? Ya aluden a cuadros clínicos. Bien, vamos a avanzar unos 10 minutitos más para tratar de avanzar, porque igual nos quedamos atrasados con esta diapo. Un poco de las cosas que yo les he ido refiriendo también, ¿cierto? ¿Por qué se habla de que y por qué existen alta comorbilidad y por qué los síntomas son muy comunes y cuesta diferenciarlo? De hecho, hay algunos investigadores que hablan, ¿cierto?, en esta misma lógica que yo les mostraba al inicio de cómo se han ido conceptualizando los cuadros en los mismos manuales clínicos, ¿cierto? A partir de la investigación, hay gente que postula que en un futuro, probablemente en el DSM-6 y a lo mejor en el DSM-7, en algún futuro van a desaparecer estos diagnósticos. Y vamos a tener lo mismo que pasó con el autismo, ¿cierto? Que eran como hartos cuadros y había algunas diferenciaciones, pero al final hoy día se entiende que en el fondo esto es autismo, ¿cierto? Hay dos síntomas, hay un par de características que son esenciales, que varían mucho, pero en el fondo es autismo, ¿cierto? Hay gente que postula que en un futuro vamos a tener un solo diagnóstico y que ese diagnóstico va a ser alteraciones del neurodesarrollo o condiciones del neurodesarrollo.
Y luego en la especificidad de los equipos, en el perfil de funcionamiento, en la evaluación, uno lo que va a tener que hacer como clínico, como profesional, es que tienes que hacerle el perfil de funcionamiento. Pues mira, a nivel de la memoria, el chico, el alumno, la persona tiene tal habilidad. A nivel del lenguaje oral o el lenguaje expresivo, está en tal nivel. A nivel de la interacción social, tiene estas características. Pero que a lo mejor en el futuro vamos a estar hablando de un solo gran diagnóstico de estas condiciones en la infancia que va a aludir a trastornos del neurodesarrollo. Dígame, Leticia. Profe, pero una duda respecto a eso y después cómo diagnosticar. Yo me acuerdo que el profe Esteban en Fundamentos Biológicos nos pasaba que antes habían todo lo que eran los trastornos del espectro autista y nos mostraba, siempre nos ponía, me acuerdo, un paraguas y que le ponía en la punta arriba TEA y abajo todos los trastornos que estaban entre comillas dentro de eso. Pero Claro. ya, mi duda es, ya, como aquí estamos en escolar, pero en clínica, lo que sea, uno tiene que diagnosticar y se diagnostica a esas personas solo por TEA y no se, Sí. le pone, no se le pone especificación así como autismo, Asperger, nada. No, no. El diagnóstico oficial hoy día es TEA. Ya, ¿y Pero qué eso es hago lo con que yo les esto otro, así como el Asperger, autismo? Ya no existe nomás, lo tomamos como no que no existe. existe. No. Pero lo que yo les decía en una clase pasada, como fueron tan populares en su momento, incluso hay médicos que todavía lo siguen diagnosticando, por ejemplo, el Asperger, ¿ya? Porque además, por ejemplo, pensemos que el Asperger eh, se hizo además un diagnóstico muy popular porque era más aceptado socialmente, tenía menos peso en función del estigma social hablar de que tu hijo tenía Asperger y no autismo, porque la connotación del autismo clásico por lo general se asociaba a eso, de que el niño tenía en el fondo, además de autismo, discapacidad intelectual profunda. Entonces, cuando aparece esta comprensión del Asperger, que era como una especie de autismo, pero de un niño muy inteligente o que no tenía necesariamente discapacidad intelectual, se hizo más aceptado socialmente. De hecho, se hizo como popular, como lo que ha pasado en muchos periodos históricos con algunos cuadros psiquiátricos. Cuando se hacen conocidos, cuando la gente empieza a entenderlo, en algún momento era súper estigmatizante, ¿cierto? Así como hablar, yo tengo depresión, otras tengo, no sé, soy bipolar. Pero después cuando se empezó a conocer de eso, era como estar de moda, ¿cierto? Uno no habla, no, mira, estoy depresiva o mira, estoy en tal cosa. ¿Ya? Entonces, también tiene que ver con todo un tema también sociocultural. Cuando se empezó a saber de eso, el Asperger era un diagnóstico, entre comillas, más aceptable y hay eh, en muchos contextos donde eso se entiende más o es más aceptado que hablar de autismo propiamente tal, incluso en términos escolares. ¿Ya? Para los profesores de repente es distinto diga, oye, tenía un alumno ahí con autismo, a que te digan, oye, no, es Asperger o es un autismo tipo Asperger, ¿ya? Entonces, eso sigue todavía muy presente, ¿ya? Los médicos incluso todavía a veces llevan los papás a los chiquititos y cuando el médico detecta, a veces todavía le pone, en vez de autismo, pone Asperger, porque para la familia también es como más comprensible cuando se observa que en el fondo tiene características de autismo, pero desde un funcionamiento cognitivo más alto. Entonces, para bajar un poco también las defensas de los papás, todavía está muy popularizado ese cuadro, ¿ya? Pero formalmente eso ya no existe, ¿ya? En los manuales clínicos eso ya está obsoleto. El diagnóstico actual que deberíamos estar manejando todo en términos formales en los equipos de salud y educación es solamente TEA. ¿Ya? Después, dentro del abordaje del caso, yo tengo que tener todo una caracterización que tiene que ver con el uso de los test, con la anamnesis, con todo el trabajo clínico propiamente tal, interventivo propiamente tal, tanto desde la escuela como desde otro ambiente, en donde yo tengo que tener un conocimiento acabado del perfil de ese niño, que es lo que se conoce hoy día como perfil de funcionamiento. Ya, una cosa es que tenga TEA, ¿cierto? El diagnóstico es TEA, trastorno del espectro autista. Pero tenemos que hacerle el perfil, bueno, y a nivel cognitivo, ¿cuál es su perfil? Y a nivel del lenguaje, ¿cuál es su perfil? Y a nivel social, ¿tiene otras enfermedades acompañantes? ¿Tiene alguna otra comorbilidad con cuadros del neurodesarrollo? A nivel familiar, ¿hay otras comorbilidades en la familia, antecedentes mórbidos? Y entonces eso ya queda más en el uso, esa especificidad de las características propias del niño queda en el uso más pragmático de nuestro ejercicio profesional a partir de los casos. Pero el diagnóstico en ese caso es TEA, ¿ya? Eso. Iba a decir otra cosa, pero se me fue, no me acuerdo qué era. ¿Tenías otra pregunta, Leticia, parece?
No, profe, solo era eso. Bien. Entonces, a ver si... Ya. Estos chicos, y por ahí ya vamos a ir unos minutitos más para no extenderlos tanto, porque igual creo que voy medio atrasada con esta diapositiva. Pero esto, ¿cierto? Esto, ¿y por qué incluso se está proveniendo que en el futuro va a existir quizás solo un diagnóstico? Es porque parte de lo mucho que se ha ido sabiendo en el último tiempo es que la etiología de estos cuadros y los factores de riesgo son comunes y la mayoría de los casos son prenatales, ¿ya? Porque en lo que veíamos recién, ¿cierto? Alude a este periodo de formación embrionaria de las bases que van a dar origen después al cerebro, ¿ya? Y ahí sabemos que hay etapas de desarrollo prenatal, que hay algunas que son más complejas que otras, y particularmente, ¿cierto?, de lo que pasa entre la segunda y tercera semana de gestación hacia los 3 meses, ¿cierto?, hasta finales de los 2 meses, en todo este primer trimestre del embarazo, es súper delicado. De hecho, las mayores malformaciones que van a dar origen o alteraciones que van a dar origen a malformaciones físicas o mentales son situaciones que ocurren acá, ¿cierto? Esta es la etapa más delicada de nuestra gestación, ¿ya? Aquí, de hecho, antes, ¿cierto? Hay otra etapa que es una etapa preembrionaria, pero ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Y de ahí ocurre toda esta concepción de periodos críticos del desarrollo prenatal, y luego ya cuando el bebé nace, ¿cierto? Más que periodos críticos se está hablando de periodos sensibles, ¿ya? Porque cuando ya nace y está bien, ¿cierto? El ambiente es el que va a funcionar como periodo crítico, ¿no? O son esas variables las que pueden afectar, pero ahí ya hay más en el fondo, hay más plasticidad, ¿ya? Acá no, pues acá efectivamente hay periodos que son críticos, ¿ya? Es tan crítico que en el periodo preembrionario, ¿cierto?, cuando están produciéndose todos estos elementos que tienen que ver con la blastogénesis, la división celular. ¿Qué pasa acá cuando hay una situación biológica que es incompatible con la vida o que es incompatible con el desarrollo del sistema nervioso? ¿Qué ocurre ahí? Las mujeres un poco lo saben. ¿Qué se producen? ¿Aborto? Abortos Aborto. espontáneos, ¿cierto? Porque en el fondo hay mecanismos muchas veces biológicos que dicen, bueno, mira, en realidad esto no va como debiese ser, como está programado, esto es incompatible con la vida humana y ya hay muchas situaciones, ¿cierto? Las mujeres saben que parte importante de los abortos espontáneos ocurren en esa etapa. De hecho, a veces que las mujeres ni siquiera se dan cuenta porque son sangrados que pasan casi como por un periodo menstrual. Pero hay muchos de esos mismos casos que igual avanzan, ¿cierto? Y ahí hay casos de chiquititos, ¿cierto?, que nacen sin áreas del cerebro, ¿cierto? Algo que pasó en una etapa concreta, ¿cierto? Y que luego esa célula que no germinó, que no caminó a tal parte, ¿cierto? Después hace que se desaparezca toda una parte anatómica del cerebro y bueno, también son situaciones bien delicadas y muchas de ellas incompatibles con la vida. Hay bebés que nacen y mueren o duran muy poquito tiempo. Y también hay casos situaciones quizás no tan complejas que también, digamos, exacerban el pronóstico médico, ¿cierto? Bebés que nacieron con una situación muy compleja y te dicen, no, mira, en realidad no le damos más de un año de vida y con los cuidados que hoy día existen, ¿cierto? Con el avance también médico, tecnológico, social, hay veces que las personas sí llegan a vivir muchos años, ¿ya? Y ahí vemos, ¿cierto? Un poco lo que yo también me adelantaba quizás en esta etapa, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la etapa embrionaria en este tercer trimestre, ¿cierto? Es muy delicado, sobre todo para el nivel de sistema nervioso y a nivel de corazón, ¿cierto? Y también ahí aparecen otras áreas del desarrollo físico y neural que pueden ser físico, porque todo lo neural está acá, que cuando hay alguna afectación, ya sea que venga, entre comillas, destinado a suceder porque hay alguna alteración genética o porque se está expuesto a algún tipo de sustancia teratogénica en función del tiempo y de la cantidad que la mamá está expuesta a esa sustancia, puede afectar, ¿cierto?, el desarrollo de ese tubo neural que va a dar origen a la parte basal de nuestro sistema nervioso. Y ahí entendemos, y eso, ¿por qué se habla de una etiología común? Porque cuando sucede eso, cuando pasan estas cosas,
eso es común para que el niño después tenga mayor probabilidad de presentar cualquier trastorno del neurodesarrollo. Por eso es que son muy comórbidos y por eso tienen una sintomatología que es muy parecida, ¿ya? Porque hay una etiología que es común después, dependiendo de en qué área del cerebro afectó o condicionó, quizás va a tener un estilo más o un diagnóstico más asociado a TEA, o va a pintar más para un trastorno del lenguaje, ¿ya? Pero eso alude a que esa característica que yo observo en el niño emerge de una organización cerebral que se vio afectada por algún motivo en estas etapas de acá, ¿cierto? Que luego afecta cómo el cerebro se poda, o cómo o cómo ocurre o no la muerte neural, o cómo se generan o no la sinapsis, ¿ya? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cierto? También lo puntualizamos en unas clases anteriores, pero hay 3 periodos que son los más decisivos, ¿cierto? Lo prenatal, que es un poco lo que veníamos viendo en la lámina anterior y que yo les he venido contando, ¿cierto? Bueno, por el lado genético. En el fondo, a veces los papás nos transmiten genes que vienen alterados o genes que vienen con alguna condición o enfermedad, ¿cierto? Y si son genes dominantes, se van a expresar sí o sí en ese bebé. Y también hay genes que son recesivos, que necesitan que en el fondo lo porte la mamá y el papá, y cuando están en ambos progenitores, eso se expresa en el bebé, ¿ya? Y también hay mutaciones genéticas, ¿ya? Ahí se habla de que hay algunas mutaciones que son las denominadas mutaciones nodo, que ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie en mi familia lo traía en los genes, y yo soy la primera persona en la familia que genera esa mutación, es una mutación nueva, es una mutación nodo, ¿ya? Y eso puede dar origen a cosas como que nos generan mayor complicación, por ejemplo, esta cosa de cambio en color de los ojos, o que alguien, no sé, pues tiene una particularidad que no le causa mayor afectación en la vida, pero en muchos casos aluden a discapacidades, condiciones de neurodesarrollo o algún tipo de enfermedad, ¿ya? Y aquí yo les decía, no, a veces no se puede eh, hacer mucho, no me acuerdo si lo comentábamos el lunes, pero en países más desarrollados los papás a veces se hacen exámenes de cariotipo antes de procrear para ver si hay probabilidades altas o no de tener un niño con alguna condición, ¿ya? Em, Eso. Hay un tema igual súper delicado, por ejemplo, ustedes saben que el síndrome de Down es posible detectarlo en etapas tempranas en el embarazo. Y hay países que tienen otro tipo de legislación, sobre todo en Europa, donde casi no hay niños con síndrome de Down, a pesar de que lo que está pasando también en nuestra población, ¿cierto? Las mujeres cada vez están teniendo menos hijos y cuando tienen hijos lo están teniendo en edades más tardías, que es el gran factor de riesgo para el síndrome de Down, ¿cierto? La edad de la madre. Pero hay países en Europa que a pesar de que tienen ese mismo desarrollo sociodemográfico, casi no tienen niños con síndrome de Down. ¿Y saben por qué es? ¿Cuál será la hipótesis ahí? ¿Qué creen? Puede que congele Lo detectan tempranamente y probablemente las mujeres ahí ponen término al embarazo. Sí. Hay países que eso se detecta, está dentro de los exámenes que rápidamente detectan algunas condiciones, las que se pueden, y hay países donde el aborto es legal y los papás descubren y abortan a esos embriones. Sí, pues son todavía embriones, creo. Porque ahí eso sí que ese dato no lo manejo, no sé en qué momento exacto del embarazo uno podría detectar el síndrome de Down, no es mi área de expertise, pero hay países, de hecho, yo lo comentaba el otro día, no sé, en una clase parecía que estábamos hablando de estos temas de otro curso, y yo conocí a una persona, una colega que en algún momento fue a hacer un doctorado a un país de Europa, y ella iba embarazada, y no me acuerdo si sabía o no, pero ella en el fondo tuvo un hijo, una hijita con síndrome de Down, y haciendo su doctorado en un país de Europa, el gran tema era que no existen centros ni profesionales que atiendan a esos niños, ni escuelas especiales que tengan, porque no existen, o sea, hay muy baja tasa de personas con síndrome de Down porque no los tienen, los aportan y es legal, digamos, ¿ya? Entonces, el tema de ella no era porque ella estaba ultra sumida con su bebé y nunca había sido una opción abortarlo.
pero el tema era que no tenía quien lo atendiera, no había gente especializada, no había psicólogos ni educadores diferenciales, ya contrario a lo que sucede acá en Chile, que de hecho estamos con todo este tema, ¿cierto? Lo mismo que hablábamos del CAT, o sea, es un centro pionero y qué bueno que llegue porque estamos en otra latitud, ¿cierto? En otra latitud de recursos, de políticas, de leyes, no vamos a entrar en el juicio valórico de qué es lo bueno o lo malo, son realidades distintas, ¿ya? Y hay países donde está sucediendo eso, ¿ya? Para tener también un poco Pero, profe, esas prismas. ¿Mm? el síndrome de Down, pongamos una idea, el síndrome de Down no se da se da porque la fecundación es cuando la mamá es muy adulta o por la gestación. Mi pregunta va, si la mujer congela un óvulo y un óvulo ya fecundado, Ya. y pongámoslo, lo congela a los 27, ¿Mm? ya no tenía, cuando ese bebé se unió, no tenía la mamá tanta edad, pero va y se lo insemina como a los 40. Sí. ¿Todavía está en riesgo o no? No, 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 porque el riesgo porque es en la fecundación, no en la gestación. ¿cuál es el tema con los óvulos en las mujeres? ¿Qué pasa? Se acaban. Y además que se acaban, ¿qué pasa? Los óvulos Baja la calidad. La envejecen. calidad no es la misma, ¿no? Exacto. De hecho, las mujeres, todas las que vamos a nacer biológicamente hembras, la cantidad de óvulos está determinada antes de nacer. Uno ya viene a nivel, digamos, también en estas etapas embrionarias y fetales, hay un momento que tiene que ver con la formación de ciertas partes del organismo, donde ya casi queda establecido la cantidad de óvulos que tú luego vas a liberar en cada mes cuando ya en el fondo te llega la menarquia. Y el gran problema con eso, así como sucede en el resto de las células de nuestro cuerpo y en todo ser vivo, ¿cierto? Las células se envejecen. Eso, por ende, esos óvulos también envejecen. De hecho, el gran tema, chicas y chicos, hoy día se habla, ponte tú, de que alrededor de los 30 años, 30, 35 años, ya la mujer tiene 50% de los óvulos en buen estado habilitados. O sea, ya de los óvulos que tú tenías para poder en algún momento procrear mes a mes, ¿cierto? Ya de esa base hay un 50% de óvulos menos y de esos que quedan, la calidad no es tan buena. ¿Ya? Son cosas netamente biológicas. Por lo tanto, claro, si alguien se embarazó joven, tuvo un hijito joven, un hijito siendo joven, pensemos, no sé, 20 y tantos años, las probabilidades de que ese material biológico esté como en mejores condiciones son más altas por un tema de reloj biológico, ¿ya? El tema es que ahí uno entrecruza estas variables que son de repente tan complejas. O sea, ¿cómo compensamos lo que nos dice nuestra biología? O a lo mejor en un momento la medicina va a permitir, ¿cierto? Como ha avanzado en muchas áreas, a lo mejor en algún momento te van a inyectar algo, no sé, que van a hacer que uno envejezca menos o que esos óvulos no pierdan la calidad, ponte tú, a lo mejor en algún momento vamos a llegar a eso. El tema es que hoy día, en términos psicológicos y sociales, uno dice, no, pues o sea, uno con el ingreso a los sistemas educacionales y al mundo laboral, las mujeres cada vez retardamos el inicio de la maternidad. Y al contrario, siempre se había como esta cosa del embarazo adolescente, oye, es negativo, o sea, ojalá no ser mamá adolescente porque como que un poco se entrunca la vida. Y después no, pues ojalá que sigas estudiando, o sea, igual ojalá que no tengas un bebé ni a los veintitantos, ¿cierto? Entonces, se empiezan a contraponer variables de índole psicológico, social, demográfico, con este otro tema que es lo biológico, ¿ya? Ahora, obviamente la medicina ha avanzado mucho y los sistemas han avanzado mucho, donde hoy día cada vez las mujeres también en edad tardía también tienen mucho apoyo y mucho soporte, la calidad de vida también es mejor, por lo tanto también el propio deterioro físico a lo mejor no es tan significativo como ocurría en épocas pasadas. De hecho, en épocas pasadas, ustedes saben, las mujeres tenían muchos hijos, pero muchos de esos incluso ni siquiera llegaban a edad adulta porque morían. O sea, eran otros tiempos en todo sentido, ¿ya? Entonces había muchos bebés que nacían a lo mejor en etapas tempranas de la mujer, niños súper robustos, pero luego no estaban las condiciones ni sociales ni sanitarias y los bebés morían. De hecho, a mi abuelita se le murieron como 2, 3 hijos, en otra época obviamente. Hoy día las mujeres, o sea, uno tiene acceso a medicina, salud, un montón de cosas que hace también que sea más posible tener hijos ya en edades más avanzadas. Pero aún así,
ese riesgo está, eso no se ha logrado algún mecanismo, algún remedio o algo que te diga, bueno, ya pasado incluso los 35 años, ya de hecho yo tengo muchas colegas, muchas amigas que también han retardado el embarazo y las mujeres saben, ya a los 35 años uno no se embaraza como si hubiese embarazado una lolita de 18, ¿ya? Hay muchas mujeres que están por años tratando de concebir un hijo con muchas pérdidas y también con este riesgo que a la medida que siguen avanzando tus años, se vas acercando a los 40, 40 y tantos, ¿cierto? Se exacerban las probabilidades de que ese niño venga con síndrome de Down o con algún otro tipo de condición. Lo que se está sabiendo hoy día para el autismo en el caso del padre, ¿ya? Cada vez hay una correlación directa entre la edad del hombre mayor a 50 años con exacerbar la probabilidad de que ese hijo, ¿cierto?, tenga autismo como factor de riesgo en términos de la edad de los progenitores. Eso. Chicos, lo vamos a dejar hasta ahí para no extendernos tanto. Yo sé que tienen clase en la tarde, yo igual tengo actividades, así que el tema es súper interesante. Probablemente hay cosas que todavía faltan, no me acuerdo cuántas diapos faltan, pero faltan a ver algunas cosas de esto para después meternos en el tema de discapacidad intelectual, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá por ahora y nos veríamos nuevamente el próximo lunes, ¿ya? ¿Alguna duda final, comentario antes de cerrar? ¿No? Parece que no, profe. Ya, No, entonces lo dejamos hasta ahí. Ok, voy a parar la grabación.